que hoy vamos a escudriñar Lucas capítulo 9, versículos 1 al 9. Y vamos a ponernos en pie para darle lectura. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pueden ocupar su lugar. Bien, hermanos, déjenme contextualizar un poco lo que se encuentra contenido en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 9, versículos 1 al 50, en realidad son una gran sección, con un solo y gran tema. El versículo 50 de Lucas capítulo 9 concluye un aspecto de este precioso evangelio. A partir del versículo 50 en adelante, nuestro Señor Jesucristo concluye su ministerio en Galilea y ahora se dirige rumbo a Jerusalén para entregar su vida en sacrificio por causa de los pecados. De manera que todo lo anterior, desde antes del capítulo 9 hasta el primer capítulo, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece entre nosotros, después de que lo vemos en el templo como un niño a los 12 años, enseñando, instruyendo, preguntando, indagando, mostrando la sabiduría divina en su propia persona, y después lo vemos comenzando su obra, su labor, su tentación, sus diferentes pruebas, las aflicciones, los milagros, los prodigios, las señales, sus enseñanzas. Lo vemos haciendo todo esto, reuniendo a sus discípulos y avanzando de esta manera al reino, anunciando la llegada del reino de Dios a través de su propia persona. Y en todo este proceso los discípulos han estado cerca de Él, han estado con Él. Ellos han testificado la gloria de Dios en Cristo. Ellos han podido contemplar a nuestro Señor sanando a un leproso. Han podido contemplar a nuestro Señor trayendo a la vida a una niña o a un joven que era el único hijo de una viuda. Hemos visto, ellos pudieron contemplar a nuestro Señor Jesucristo haciendo a los paralíticos andar, a los ciegos ver, a los sordos oír. Ellos han podido escuchar las enseñanzas de nuestro Señor. Ellos han podido contemplar a nuestro Señor aún calmando la tempestad, ordenando a los vientos en la mar. Y ellos han podido ser testigos de cómo es que aún las fuerzas de la naturaleza se someten al señorío, a la palabra, a la voz de Jesucristo. Todo esto es lo que ellos han experimentado de primera mano, hermanos. Y en el capítulo 9, versículos 1 al 50, lo que encontramos ahora, hermanos, o el tema principal o común de todo este pasaje, es un discipulado apostólico. Después de que nuestro Señor caminó, comió, durmió con todos y cada uno de estos sus discípulos, ahora Él va a darles una lección o unas cuantas lecciones sumamente importantes. Primero les enseñó por medio de su propio ejemplo, les mostró en qué consistía la obra, el avance del reino. Les enseñó lo que era predicar el evangelio, les enseñó el propósito de su venida en muchos sentidos. Y estos versículos entonces nos introducen a una sección de discipulado
muy particular que Cristo va a llevar a cabo con sus discípulos. Usted puede ver que hay varios textos, desde el versículo 1 hasta el 50, que la palabra discípulo se repite una y otra vez. Versículo 1, versículo 10, versículo 12, 14, 16, 18, el 40, 43, 49. Una y otra vez se menciona la palabra discípulos, discípulos, discípulos. Esta sección entonces nos revela este propósito particular. Cristo se dispone a preparar a aquellos a quienes va a encargar que sigan llevando a cabo la obra de avanzar el reino ante su partida, hermanos. Ahora, si podríamos resumirlo, hay dos grandes asignaturas que Cristo quiere abordar en este discipulado apostólico a través de estos versículos. ¿Cuáles son esas dos grandes asignaturas, hermanos? La primera, versículos 1 al 17. Jesucristo va a enseñar a sus discípulos que Él es suficiente para ellos. Él les va a dar la asignatura de la suficiencia de Cristo. Esto es lo que Él quiere que entiendan a través de estos primeros 17 versículos, que no necesitan absolutamente nada más sino a Cristo. Y en los versículos 18 al 45, nuestro Señor les va a enseñar cuál es en realidad su verdadera misión, es decir, la misión de Cristo. ¿Y cuál era esa misión? Bueno, hoy nuestro hermano Héctor la resumió a través de esa frase, gustar la muerte. En los versículos subsecuentes, al menos en 2 o 3 ocasiones, Cristo les va a decir claramente a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a perecer, voy a ser entregado en manos de inicuos, me van a matar, me van a crucificar. Cristo quería que sus discípulos tenían muy claro cuál en realidad era la obra que Él, Jesús, vino a hacer entre nosotros. Y Él se encarnó, amados hermanos, como hoy lo escuchamos, para morir. Él se encarnó para sufrir. Él se encarnó para dar su propia vida en aquella cruz, en aquel Calvario. Estas son las dos grandes lecciones que nuestro Señor quiere que sus discípulos comprendan y queden profundamente grabadas en sus mentes y en sus corazones para que ellos puedan seguir llevando a cabo la labor, hermanos. Ahora, yendo ahora hacia nuestro texto, el día de hoy, versículos 1 al 9, hay 3 cosas principales que nuestro Señor quiere o que podemos ver a través de este texto. Lo primero que Jesucristo va a hacer con sus discípulos en esta ocasión es enviarlos a una misión. Es decir, los discípulos tenían que prepararse, ahora tenían que ser preparados a través del llevar a cabo aquello que posteriormente tendrían que hacer todo el tiempo hasta que fueran llamados a la presencia de nuestro Señor. Es una especie de misión de entrenamiento la que nuestro Señor Jesucristo está preparando para estos discípulos, hermanos. Por eso es que el título del mensaje el día de hoy es la misión de los 12. ¿Y cómo podemos dividir nuestro texto? Bueno, en primer lugar podemos ver que la misión consiste en una doble misión o en una doble labor. Hay 2 cosas que nuestro Señor les va a ordenar a sus discípulos en primer lugar. En segundo lugar, el Señor no solamente los va a enviar a llevar a cabo esta doble labor, pero Él les va a conceder los dones que ellos necesitan para llevar a cabo esta doble labor. Y en tercer lugar vamos a ver y a observar una instrucción en particular que nuestro Señor les va a dar a sus discípulos, de donde vamos a llegar a otro punto que he titulado un concepto teológico sumamente aterrador. Así es como podemos ver bosquejado este pasaje de las Sagradas Escrituras el día de hoy. Así que empecemos primeramente por la doble labor que nuestro Señor encomienda a sus discípulos. Y esa la encontramos en el versículo número 2. Observe lo que dice el texto. Desde el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿En qué consistía esta doble labor, hermanos? Bueno, Cristo nuestro Señor está ordenando a sus discípulos a predicar el reino. Pero no solo a predicar, sino también a sanar a los enfermos.
Son dos cosas las que observamos aquí que nuestro Señor les está mandando. Por una parte, Él les está ordenando predicar. Esto es algo que ellos habían visto constantemente hacer a nuestro Señor. Nuestro Señor vino a proclamar la llegada del reino. La llegada del reino en su propia persona y a través de sus obras. Y esto es exactamente lo que los discípulos tenían que hacer. Nuestro Señor en primera instancia les modeló aquello a lo cual los estaba llamando a llevar a cabo. Y amados hermanos, aquí hay una explicación importante para nuestras vidas. Padre de familia, hermano, hermana, somos llamados a modelar aquello que nosotros deseamos que nuestros hijos lleven a cabo. Hermano, ¿usted quiere que su hijo llegue a ser un varón piadoso o una mujer piadosa? Bueno, usted tiene la responsabilidad de modelar para su hijo o para su hija la piedad. La educación, amados hermanos, consiste no solamente en enseñar algunas asignaturas a nuestros hijos, sino verdaderamente en instruir, preparar sus almas. Trabajar con esos seres humanos, con esas criaturas que fueron formadas por Dios para existir eternamente. Y mucho de lo que usted le muestre con su diario caminar es lo que ellos serán capaces de imitar o de llevar a cabo, hermanos. Este es un principio de educación sumamente importante. Nuestro Señor lo entendía y Él modeló para sus discípulos todo aquello que Él quería que ellos llevaran a cabo. Así que pregúntese el día de hoy, amado hermano, ¿está usted modelando la clase de vida espiritual que quiere que su hijo o su hija desarrollen una vez que el Señor haga una obra de salvación en sus corazones? Es decir, ¿usted desearía que su hijo o su hija sea un hombre o una mujer de oración, ferviente en espíritu? La pregunta es, ¿usted está viviendo esa vida espiritual ferviente en oración? ¿Usted desea que su hijo y su hija conozcan profunda e íntimamente al Señor? La pregunta es, ¿sus hijos lo ven a usted buscando íntimamente, constantemente al Señor? Porque de lo contrario, entonces tenemos un grave problema, hermanos. Pero ahora, dejando esa aplicación en nuestros corazones, continuemos con el mandato que nuestro Señor da a sus discípulos. Él los manda entonces a predicar. La palabra griega es ahí kerizo, de kerigma. Y esta palabra tiene origen o su origen en la corte real, donde un heraldo anunciaba la llegada de un rey. Esto es lo que los discípulos tenían que hacer. Cristo los estaba mandando a anunciar la llegada del reino en la persona y en la obra del Salvador, del Mesías, de Jesús, de su rabí, de su maestro. Ellos estaban siendo comisionados a ir por las aldeas y proclamar como heraldos la llegada del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Y es que ciertamente el eterno Verbo, el Logos, se encarnó, el Rey del cosmos, el Rey de todo el universo, vino a habitar entre nosotros, se hizo presente en medio de nosotros, amados hermanos, y esta era la comisión que nuestro Señor le estaba dando a sus discípulos. Ustedes tienen que ir y proclamar que he aquí el Rey, el Mesías, el Señor, el soberano de todo el universo está entre vosotros. Esta era la orden que nuestro Señor les estaba dando. Pero no solamente eso, porque creo que esto es algo que entendemos, hermanos. El énfasis que hoy quiero hacer se encuentra en el segundo aspecto de esta doble labor. Observe que nuestro Señor no solamente les dijo, vayan y prediquen el reino, sino también los ordenó a ir y sanar a los enfermos. En otras palabras, nuestro Señor, la doble comisión, la doble misión que les está dando es no solamente ocúpense del aspecto espiritual de las personas a las que van a ir a predicarles, pero también procuren ocuparse de sus necesidades físicas y materiales. Esto es lo que el Señor les está ordenando literalmente. Y esto es lo que Cristo hizo. Él no solamente predicaba el Evangelio, Él sanaba a los enfermos. Es cierto, la prioridad o el principal propósito es la proclamación de las buenas nuevas.
Pero nuestro Señor Jesucristo acompañó su predicación a través de obras, a través de la sanidad de enfermos, a través de los diferentes milagros, prodigios, señales que Él llevó a cabo. Ahora, para esto el Señor no los dejaría completamente solos. Y aquí es donde vemos que ellos tenían que aprender la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es cierto, los mandó a predicar y sanar enfermos, pero para ello les concedió los dones necesarios para hacerlo. ¿Cuáles eran esos dones, hermanos? Versículo 1, el texto nos dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En otras palabras, nuestro Señor no simplemente les ordenó llevar a cabo algo, sino Él los capacitó para que ellos pudieran llevar a cabo esa labor, hermanos. ¿Y en qué consistía ese poder y autoridad? Bueno, la autoridad de la que se habla aquí tiene que ver con el llamado que nuestro Señor hizo particularmente a estos 12 hombres. Y aquí quiero que podamos ver este detalle, hermanos. Es a sus 12 discípulos a quienes les está ordenando llevar a cabo esta labor. ¿Quiénes eran esos 12 discípulos? Los apóstoles. Y tenemos que entender algo en este punto, hermanos. La palabra discípulos no es sinónimo de la palabra apóstoles. Discípulos es del griego matetes, que significa aprendiz o estudiante. Pero apóstoles viene de la palabra apostolos, significa uno que es enviado y comisionado como representante de alguien más. Los apóstoles, hermanos, tuvieron una comisión sumamente particular. Ellos fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo como sus representantes, comisionados como tales. Usted puede ver en Lucas capítulo 10, versículo 16, donde el Señor, dirigiéndose a sus apóstoles, les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Literalmente, amados hermanos, la clase de autoridad que nuestro Señor estaba concediendo a los apóstoles era una en la que ellos realmente, verdaderamente iban en representación de nuestro Señor Jesucristo, y todo cuanto lo hacían en el nombre, por lo tanto, de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 3, usted encuentra una ocasión en la que había un hombre que era cojo de nacimiento, que era colocado todos los días a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que él pidiera limosna. Y en una ocasión nos narra el texto, Pedro y Juan iban caminando por allí. Y entonces Pedro, al observar a este hombre mendigando, se nos dice que lo miró fijamente a los ojos y se llevó a cabo un milagro. Aquel cojo de nacimiento comenzó a andar. Esto es algo que molestó a los fariseos, a los religiosos de aquella época, al punto de que mandaron llamar a los apóstoles a su presencia. En el capítulo 4, versículo número 7, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? La comisión apostólica era muy singular, particular. Y Cristo les concedió autoridad y poder para llevar a cabo esta labor. De manera que esos milagros, señales, prodigios que se estaban llevando a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo, se llevaban a cabo también a través de los apóstoles, en virtud de que ellos iban en representación de nuestro Señor Jesucristo, y estos milagros tuvieron un propósito particular en la historia de la revelación dada por Dios para con su pueblo. Estos milagros, en otras palabras, hermanos, estas sanidades, tenían el propósito de testificar la veracidad del mensaje que estos hombres estaban proclamando, la querigma que estos hombres estaban proclamando por todas las aldeas del pueblo de Israel, hermanos. Ahora, este pasaje, hermanos, más que extraer un contenido teológico,
lo que realmente extraemos o podemos extraer es un contenido sumamente práctico. Y esta es la principal carga por la que no podía dejar de pensar en este texto, hermanos. Si los apóstoles fueron comisionados a llevar a cabo esta labor, a predicar y sanar, y recibieron todo poder y autoridad, ¿sigue vigente esa labor en nuestros días, amados hermanos? ¿Está aún presente esta clase de labor en medio de nosotros? Y la respuesta, hermanos, es que sí. La respuesta es que hoy, no por medio de los apóstoles, sino por la iglesia, de la cual los apóstoles son el fundamento, los cimientos, esta labor se sigue llevando a cabo. ¿Se escucha un ruido? Esta labor se sigue llevando a cabo a través de la iglesia. ¿Y de qué labor estamos hablando, hermanos? La iglesia somos llamados a hacer exactamente lo mismo: predicar y sanar. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Eso significa que debemos seguir esperando milagros? No. Eso significa que aunque el contexto particular en el que los apóstoles llevaron a cabo esta labor cesó, no así la labor que nosotros somos llamados a desempeñar. Somos llamados a seguir proclamando las buenas nuevas. Exactamente el mismo mensaje apostólico. Somos llamados a predicar la cruz, la tumba vacía, la muerte, la resurrección, el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Usted y yo, la iglesia de Cristo, es llamada a llevar a cabo esa labor. Pero al mismo tiempo que proclamamos estas verdades, ocupándonos de las necesidades espirituales de un mundo que se encuentra sumergido en completa oscuridad, somos llamados también a ocuparnos de los aspectos físicos y materiales, de las necesidades que hay en las personas que se encuentran allá afuera en las calles, hermanos. Es la misma labor la que se nos sigue dando, hermanos. Nosotros somos llamados a ocuparnos de aquellos que se encuentran en enfermedad, aquellos que se encuentran desnudos, aquellos que se encuentran hambrientos, aquellos que se encuentran en prisiones, aquellos que son extranjeros entre nosotros o que no tienen hogar. Somos llamados como iglesia a ser luz y sal en medio de un mundo que se encuentra caído, hermanos. No se trata solamente de ir y predicar el evangelio en las calles. Gloria a Dios por causa de esa preciosa labor. Pero también somos llamados a buscar en la sabiduría del Señor cómo ocuparnos de las necesidades materiales de un mundo que no conoce la gracia de Dios por medio del evangelio. Observe lo que dijo Santiago en el capítulo 2 de su carta. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pregunta Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Puede verlo, hermano? Somos llamados entonces a llevar a cabo la misma labor que nuestro Señor estaba comisionando a sus apóstoles. Es cierto, hoy no debemos esperar milagros entre nosotros para que se vean sanidades sobrenaturales. Esos milagros cumplieron ese propósito particular mientras la revelación especial estaba siendo dada, pero hoy en día, amados hermanos, aún así, la iglesia es llamada a ocuparse tanto del aspecto espiritual como del aspecto físico en cuanto a las necesidades de las almas, hermanos. Si echamos un vistazo a la historia de la iglesia, amados hermanos, nos daremos cuenta cuál es el origen de los hospitales que hoy en día se encuentran a nuestro alrededor, hermanos. ¿Cuál es el origen de los orfanatos, hermanos?
Es la iglesia de Cristo, amados hermanos, la que históricamente ha estado involucrada en ocuparse de las necesidades de los que se encuentran en alguna condición más vulnerable de nuestra sociedad. Ahora, no estoy haciendo un llamado a un mero activismo, estoy haciendo un llamado a predicar el Evangelio congruentemente, ocupándonos al mismo tiempo de las necesidades materiales en la medida de nuestras posibilidades y en la sabiduría del Señor, de aquellos a quienes les predicamos las gloriosas buenas nuevas. La pregunta es, amado hermano, ¿lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos cumpliendo cabalmente con el llamado que nuestro Señor nos ha hecho como iglesia? ¿Estamos siendo luz y sal en este sentido, hermanos? Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, ¿realmente estaremos haciendo lo que está a nuestro alcance con respecto a esto? Yo no sé cuántos han podido ir al centro, acompañar en alguna ocasión al ministerio, y es hermosa la labor de predicar el Evangelio, de confrontar a través de mostrar la ley del Señor, el pecado de las almas de las personas que se encuentran allí. Pero ha vuelto su mirada alrededor. Oh, amados hermanos, me temo que a menudo nuestra conciencia es cauterizada y dejamos de ser sensibles, no solo a la realidad de la necesidad del Evangelio, a la realidad de la necesidad del mensaje de las buenas nuevas que esas personas requieren urgentemente, sino también a la realidad de las necesidades que nos rodean abundantemente, hermanos. Ahora, podríamos decir, ¿acaso el Señor también nos ha concedido los dones necesarios para llevar a cabo esta labor? Y la respuesta es sí, hermano. Es cierto que la autoridad que se nos ha dado no es en el mismo sentido exactamente la que se les dio a los apóstoles, pero la iglesia tiene autoridad. A la iglesia se le ha dado la autoridad para proclamar, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y no solo se le ha dado autoridad, pero se le ha dado el poder de Dios, el Espíritu Santo, obrando y actuando en medio de nosotros a través de la proclamación de ese glorioso y precioso mensaje, pero también el poder de Dios obrando a través de nuestras propias vidas, amados hermanos, porque no solamente se trata de testificar de palabra, pero también de hecho, no solamente anunciando las gloriosas buenas nuevas acerca de Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día, pero a través de también nuestras vidas, nuestro testimonio, la forma en la que nosotros nos conducimos, nos expresamos, nos dirigimos ante una sociedad que se encuentra ciega y rebelde al Evangelio. Amado hermano, ¿qué diría de ti la persona con la que tratas constantemente en tu trabajo? ¿Podría testificar de que eres diferente en muchos sentidos? ¿O la persona con la que seguido te toca encontrarte cuando vas de compras? La persona podría decir de usted que hay algo distinto, hay algo diferente en su persona, en su carácter. Porque el poder que se nos ha dado no solamente consiste en la obra del Espíritu Santo impactando y usando la palabra, pero en el Espíritu Santo impactando nuestras propias vidas, amados hermanos, para testimonio de esas almas. Los milagros tenían el propósito de testificar de la veracidad del mensaje de los apóstoles, amados hermanos, pero hoy aquello que testifica de la veracidad del mensaje que usted y yo predicamos tiene que ver con nuestro propio testimonio, hermanos, con nuestro carácter.
con una vida de piedad. Estamos conduciéndonos piadosamente y recordemos lo que significa piedad, hermanos. Piedad no es otra cosa sino conformidad al carácter de Cristo. Eso es la piedad. Y lo triste es que a veces podemos predicar el Evangelio con tanto denuedo, pero al mismo tiempo arruinar lo que hemos expresado por medio de nuestro propio testimonio, por la forma en la que nos comportamos, por la forma en la que hablamos, por la forma en la que nos expresamos ante un mundo que ya de por sí aborrece al Señor y su palabra. Ahora, no estoy diciendo que en ocasiones la gente nos aborrecerá. Es más, la gente nos aborrecerá. Pero que no sea a causa de nuestro pecado, hermanos. Que no sea a causa de su intolerancia o de su carácter agresivo o intolerante en un sentido. Que sea a causa de la piedad. Que sea a causa de Cristo. Que sea a causa de nuestro testimonio verdaderamente delante de los hombres. Hoy entonces, en nuestros días, esta doble labor sigue vigente, hermanos. Se sigue llevando a cabo. La querigma apostólica sigue siendo anunciada por medio de la iglesia. Y aquí quiero hacer un comentario más. Esta gran comisión le fue dada a la iglesia en lo general y a cada cristiano en particular. Pero entendamos, amados hermanos, que la labor principalmente es conjunta. No se trata de que todos los que están aquí, todos los miembros de esta iglesia local tienen que salir el día mañana ya al centro y predicar a través del micrófono. No se trata de que todos y cada uno de los que estamos aquí tienen que pararse en este púlpito. La gran comisión le fue dada al cuerpo de Cristo, como un todo, en donde todos y cada uno de nosotros nos complementamos a través de los diferentes dones con los que el Señor nos ha capacitado. Y de esta manera preciosa es que se cumple, se lleva a cabo la gran comisión. Pero el asunto y lo importante es, amado hermano, que estés dispuesto a ocupar el lugar que te corresponde en esto, hermano. A seguir avanzando el reino de nuestro Señor por medio de la proclamación de las buenas nuevas y por medio de ocuparnos aún de las necesidades materiales de aquellas personas que se encuentran desnudos, hambrientos o sin hogares. Ahora, pasando al tercer punto, hermanos. Después de esta doble comisión y de haber capacitado a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 y 4 les da una instrucción muy particular y un tanto extraña. Dice allí, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora, ¿en qué consistía esta instrucción tan particular que nuestro Señor daba a sus discípulos? Bueno, una vez más, aquí Cristo está enfatizando la suficiencia de su propia persona para la labor que les estaba encomendando. Nuestro Señor está trabajando en el corazón de sus discípulos a fin de que ellos puedan entender no solamente que Él es capaz de concederles lo que ellos necesitan en cuanto a dones, no solamente les daría todo poder y autoridad para que ellos llevaran a cabo esta doble comisión, pero que aún nuestro Señor Jesucristo mismo es uno que se ocuparía de sus necesidades particulares en medio de la labor que ellos tenían que llevar a cabo. ¿Cómo haría esto? Bueno, nuestro Señor estaba apelando a las leyes de hospitalidad en medio de los judíos. Y aquí creo que vale la pena aclarar algo. A menudo, textos como este son malinterpretados. Y muchas de las veces, ministerios enteros han inferido por medio de pasajes como el de Lucas 9 del día de hoy, que la labor misionera o los misioneros que son enviados a llevar a cabo este tipo de labor deberían de ir en espera simplemente de depender en lo absoluto del Señor. Que no tendrían que llevar absolutamente nada ni buscar prever absolutamente nada, sino que Dios les proveería de todo. Es cierto, Dios provee, amados hermanos, pero esa no es la enseñanza de este texto. Ese tipo de interpretación lo único que nos revela es una mala exégesis. Porque en primera instancia,
lo que podemos apuntar aquí es que esta instrucción era particularmente para los apóstoles de parte de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la instrucción que se le está dando a los discípulos es en el contexto de la nación de Israel. La comisión, la misión que se les estaba asignando era no fuera de las fronteras de Israel, sino dentro de Israel. Y por eso es que mencionaba hace un momento, nuestro Señor estaría apelando a las leyes de hospitalidad que el judío abrazaba de una manera cultural. Para el judío la hospitalidad era algo sumamente importante, de manera que nuestro Señor sabía que sus discípulos serían adecuadamente atendidos a través de toda la región de Israel en medio de la labor que ellos tendrían que llevar a cabo. Y en tercer lugar, sabemos que esto no es algo que nuestro Señor quiso dar a entender para toda clase de misioneros en toda clase de tiempo, porque más adelante en Lucas capítulo 22, versículo 36, les daría una instrucción completamente diferente. Ahí vuelve a hablar a sus discípulos acerca de la necesidad de ir y llevar a cabo la labor misionera. Y en el versículo 35 les dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Puede verlo, hermano? De manera que esta instrucción era particular para sus discípulos y en ese contexto en especial. ¿Y qué quería que nuestro Señor que entendieran o aprendieran sus discípulos? La realidad de la suficiencia de Cristo para la labor, hermanos. Una realidad que sigue estando vigente para nuestros días. Es el principio que se nos enseña cuando Cristo exhorta a los creyentes a no tener afán, a no dejarse llevar por la ansiedad. Y Él recuerda, ¿no saben ustedes que mi Padre tiene cuidado aún de las aves? ¿No tendrá cuidado entonces de vosotros? Este es el principio que nuestro Señor quiere transmitir a sus discípulos y es exactamente el mismo principio que se aplica a nuestras vidas el día de hoy, amados hermanos. ¿No tendrá Dios cuidado de nosotros? Dios nos está llamando a esta labor. Una labor que tenemos que llevar a cabo por causa de la gratitud y del amor que ha despertado en nuestros corazones debido al sacrificio que Él llevó a cabo. Hoy se nos preguntaba en la aplicación final del sermón del mediodía, ¿no te conmueve esto? ¿No te conmueve la cruz? ¿No te conmueven los sufrimientos, el sacrificio del Señor? Yo diría, ¿no te despierta el sacrificio de tu Señor a querer llevar a cabo la labor que Él nos ha comisionado? Sabiendo, amados hermanos, que el principio sigue vigente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Los apóstoles tenían que tener la confianza, ellos tendrían que aprender a través de esta misión de entrenamiento que Jesús mismo se ocuparía de sus necesidades a lo largo de todo su apostolado, mientras ellos llevaran a cabo esa preciosa labor de establecer los cimientos de la iglesia en el nuevo pacto. Cristo tendría cuidado de sus necesidades y, amado hermano, Cristo sigue teniendo cuidado de las necesidades de todos y cada uno de los suyos. Cristo tiene cuidado de las necesidades que usted pueda tener, amado hermano. Él está en absoluto control de todas las circunstancias que nos rodean. Podemos confiar y esperar esa misma realidad en nuestros días. Ahora, en medio de esa labor, los apóstoles tenían que ser conscientes de algo, al igual que nosotros. Y es que en el versículo número 5, Él les dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Qué significa esta frase, hermanos? Esta frase tiene que ver con una práctica judía que ellos llevaban a cabo. Los judíos, siempre que salían de las fronteras de Israel y al volver a regresar, al volver a entrar a su pueblo, a la tierra santa, a la tierra prometida, ellos solían sacudir el polvo de sus pies.
en señal de que habían estado pisando tierra pagana, tierra indigna, y ahora estaban a punto de volver a pisar la tierra prometida por Dios. Ahora, lo radical en esta instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo es que Él les estaba enviando en medio de los judíos y no de los paganos. De manera que Él está diciendo que aquellos que no recibieran el mensaje, la querigma apostólica, no eran mejores que los paganos, no eran mejores que los impíos, que los gentiles, sino que bien podrían ser identificados con estos y no con el pueblo de Dios. Y el punto que podemos resaltar en esto, amados hermanos, y este es el cuarto aspecto del mensaje y último, es que en estas palabras tan solemnes se encuentra encerrado un concepto teológico aterrador. ¿De qué estoy hablando en este punto, amados hermanos? Cuando los apóstoles sacudieran el polvo de sus pies, ellos estaban simbolizando que aquellos que no habían recibido el mensaje estaban siendo entregados al juicio del Señor. Este concepto teológico del que hablo se refiere a la realidad, al hecho de que la paciencia del Señor tiene un límite. Los apóstoles y la iglesia hoy en día somos llamados a predicar el Evangelio. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas. Pero el sacudir el polvo de los pies nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo, aunque es sumamente paciente, hay un momento, hay un punto particular en el que esa paciencia llega a su fin, llega a su límite por completo. Y esto es algo que vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. En Génesis 6 leemos antes del diluvio que nuestro Señor dice claramente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significan esos 120 años? Personalmente, creo que estaba haciendo alusión al tiempo que Dios daría para que el pueblo, la humanidad en aquel entonces se arrepintiese. Era el tiempo, el plazo, el término que nuestro Señor estaba determinando para que se construyera aquella arca, y entonces, una vez llegado ese tiempo, no habría más oportunidad. 120 años. La paciencia de Dios tiene un límite. Y amigo, esto es algo que debes de llevar grabado en tu corazón el día de hoy. Dios llama una y otra vez al arrepentimiento, pero hay un momento en el que Él simplemente dice: hasta aquí, es suficiente, basta. Imaginemos por un momento aquellos días de Noé. Un hombre llevando a cabo la fabricación, la construcción de una enorme arca, en un mundo que no conocía la lluvia en aquel entonces, como la conocemos en nuestros días, anunciando a través de ese tiempo el hecho inminente de que Dios enviaría un juicio, de que Dios abriría las compuertas de los cielos y todas las aguas caerían e inundarían absolutamente toda la tierra, llamando al arrepentimiento una y otra vez. Puedes imaginar aquellas multitudes burlándose, mofándose de las palabras de Noé y de sus hijos, escarneciendo quizá la labor que ellos llevaban a cabo. Pasaban los años y no veían absolutamente nada. Todo seguía exactamente igual. Eso es lo que pasa en nuestros días. La iglesia predica acerca de las buenas nuevas de la salvación, pero juntamente con la salvación la iglesia anuncia que hay un día de juicio. Y sin embargo, quizá tú que estás entre nosotros, día tras día te levantas y ves que no pasa absolutamente nada y dices: ¿qué juicio? ¿Cuándo es que llegará el famoso juicio del que tanto hablan? Eso es exactamente lo que pudieron haber estado manifestando las personas que habitaban en aquel entonces la tierra en los días de Noé. Pero llegó el día anunciado por el Señor.
120 largos años en los que Dios había estado llamando y llamando y llamando a través de Noé al arrepentimiento ante el juicio inminente. Y en aquel día Noé y su familia simplemente entraron al arca y las puertas fueron cerradas. E inmediatamente después, las nubes comenzaron a agolparse sobre la faz de la tierra. Relámpagos y truenos seguramente. Y una gran cantidad de agua comenzó a caer. ¿Puedes imaginar, amigo? Probablemente muchas de esas personas que se burlaban en otro tiempo quisieron buscar entrar al arca, pero ya no hubo oportunidad. Ya no hubo oportunidad. Una vez que se cerraron las compuertas, la paciencia de Dios llegó a su fin. Ya no había salvación, ya no había esperanza para ellos. Amigo que estás entre nosotros, ¿eres tú uno que posterga el hecho de venir en arrepentimiento y fe a las personas de nuestro Señor Jesucristo porque crees que Dios seguirá esperándote una y otra vez? Quizá varios de los que están aquí, que aún no han descansado en nuestro Señor Jesucristo, han escuchado tantas veces, y tal vez algunos de ustedes en realidad sí son conscientes de un juicio inminente que se cierne sobre sus cabezas. Y en medio de ese juicio, cuando son ligeramente despertados, pudiera ser que claman ante el Señor. Pero ¿qué clase de clamor es el que expresas tú delante de la presencia de Dios? ¿Es un clamor sincero? ¿O es un clamor como el que Agustín de Hipona dice que él profesaba ante el Señor? En su precioso libro de las Confesiones, en el libro 8, Agustín narra el proceso a través del cual el Señor lo llevó al arrepentimiento y a la fe. Pero hay un punto en el que él dice que siendo él joven, pedía al Señor: Señor, concédeme la castidad y la continencia. Él era consciente del pecado que se albergaba en su corazón y sabía el juicio que merecía a causa de ese pecado. Pero lo que él lamentaba es que después de clamar pidiendo esto, decía: pero no ahora, Señor. Concédeme salvación, pero no ahora. Concédeme pureza, pero no ahora, Señor. Y él continúa diciendo: y es que, Señor, temía que me escucharas demasiado pronto y presto me sacaras del morbo de mi concupiscencia, pues más quería verla satisfecha que apagada. ¿Es este tu caso, amigo? ¿Es esta tu situación? A través de la constante predicación de la palabra a la que has sido expuesto, eres consciente de la realidad de tu iniquidad y llegas a orar al Señor, pero al mismo tiempo no deseas que el Señor obre en tu propia vida porque el pecado es algo tan deleitoso. Porque aún deseas seguir viviendo apegado a este mundo, porque aún deseas seguir viviendo en tu fornicación, en tu lujuria, en tu adulterio, porque aún deseas seguir viviendo en tus concupiscencias. ¿Esa es la causa por la que clamas, pero al mismo tiempo deseas que Dios no te escuche? Bueno, pues sabe una cosa el día de hoy. Hay un día en el que Dios simplemente dice: basta. Y se nos ofrece la ilustración de Herodes. En los versículos 7 al 9 encontramos a un hombre que ilustra esta realidad. Herodes era un hombre que realmente gozaba de escuchar la predicación del Bautista, de Juan. Él se deleitaba escuchando los sermones de aquel hombre. Se estremecía seguramente ante las verdades que Juan el Bautista en la llenura del Espíritu Santo proclamaba y predicaba. Sin embargo, él amaba su pecado. Y lo que se nos describe aquí es cómo es que este Herodes escuchaba
las cosas que Jesucristo y sus discípulos estaban llevando a cabo y entonces se quedaba perplejo. Y trataba de indagar, bueno, ¿quién es este Jesús? Y algunos le decían, Herodes, este es Juan, que ha resucitado de los muertos. Otros le decían, no, es Elías el profeta que ya ha venido entre nosotros. Otros decían, no, es cualquier otro profeta. Y la conciencia de Herodes le atormentaba constantemente porque él tenía la certeza de que le había cortado la cabeza a Juan mismo. Por eso decía, no puede ser Juan, yo lo decapité. Y la historia de cómo es que se llevó a cabo esto se encuentra en el Evangelio según Marcos. Juan el Bautista es uno que denunció el pecado de Herodes. Él estaba viviendo de manera indecente con una mujer. Y Juan el Bautista anunciaba y declaraba una y otra vez ese pecado que estaban practicando. Y esto era algo molesto a Herodes y a aquella mujer con la que él se encontraba, por lo que en una ocasión simplemente lo encierran en la cárcel a ver si así deja de atosigar y atormentar la conciencia. Vemos aquí la ilustración de cómo es que el Evangelio una y otra vez redarguye, penetra, confronta en la conciencia de las almas, de las personas que escuchan una y otra vez continuamente y lo que buscan hacer es encerrar esa voz, apartarla, alejarla, porque saben en lo profundo de su ser que es verdad, que el juicio es real e inminente. Y no bastando esto, en una ocasión se nos narra que Herodes se complació de tal manera en una especie de danza que le ofreció la hija de la mujer que él tenía, que en un arrebato de los muchos que solía tener este hombre, le ofreció la mitad del reino si ella lo pedía. Aquella joven simplemente fue y consultó con su madre, ¿qué pediré? Y la madre le dijo, la cabeza de Juan. Y eso es lo que ocurrió. Herodes cortó la cabeza de Juan. Y en su conciencia él se encontraba constantemente atormentado. Y con todo, no se arrepentía. Ahora, como ya me exhortaron, hermanos, me dijeron que el sermón de las tardes es de 45 minutos. Quiero llegar a la conclusión. En estos versículos finales, sin embargo, encontramos un principio alentador. ¿De qué principio estoy hablando, hermanos? En medio de esta terrible narrativa que es el contexto de la inquietud de este hombre llamado Herodes, hay algo que alienta el corazón de la iglesia. Iglesia, somos llamados a seguir llevando a cabo la gran comisión. Y Cristo es suficiente para ello. Cristo es suficiente para la iglesia. Él nos ha de dotar de todo cuanto necesitamos para seguir avanzando su precioso reino. Pero lo impresionante es que aunque los hombres se levanten y busquen eliminar a los siervos del Señor, como lo hace Herodes con Juan el Bautista, Cristo va a seguir avanzando su reino. Herodes decía, yo corté la cabeza a Juan el Bautista. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son el pueblo de Dios que sigue predicando las buenas nuevas, que sigue avanzando el reino, que sigue llevando a cabo la gran comisión, que sigue testificando por medio de sus buenas obras en un mundo caído, amados hermanos. Los hombres de este mundo, los poderosos de este mundo pueden tratar de destruir el avance de este reino, amados hermanos, pero no lo van a conseguir, porque Cristo es suficiente, porque Cristo está en medio de su pueblo, porque Cristo está con nosotros, porque Él murió, pero resucitó. Y porque Él está vivo y a la diestra del Padre. Y su Espíritu Santo nos ha sido dado, hermanos. Para que usted y yo sigamos sin desmayar, avanzando el reino. Un reino no físico, pero espiritual. ¿Cómo se manifiesta este reino en nuestros días, amados hermanos? Por medio de la conquista de los corazones de las personas que en otro tiempo rehusaban o rechazaban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es por medio de predicar entonces el Evangelio a través de las buenas obras como testimonio de nuestras propias vidas, amados hermanos, que nosotros somos llamados a seguir avanzando el reino entonces. Hagámoslo pues. Hagámoslo por amor a nuestro Señor.
aquel que es todo suficiente en sí mismo y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, hermanos. Quiera el Señor usar esta palabra para despertarnos a seguir avanzando el reino de nuestro Señor en un mundo que se encuentra cada vez más y más necesitado. Ayer platicaba con algunos hermanos y ante la perspectiva de lo mal que está el mundo en nuestros días, lo contaminado que está el mundo, nos preguntábamos, ¿cuál es nuestra labor? ¿Somos llamados a involucrarnos activamente como iglesia en la política de este mundo? Para impactar de esta manera las diferentes aberraciones que se están viviendo y que se están manifestando entre nosotros. Bueno, yo creo que habrá hermanos cuyo llamado se encuentra en esas áreas, pero esa no es nuestra labor, amados hermanos, como iglesia. Nuestra labor como iglesia es predicar el glorioso evangelio, porque el problema no se encuentra en las cosas externas, sino en la raíz, en los corazones de un hombre que es rebelde a su Creador. Y es el evangelio poder de Dios para salvación. Y es por medio de predicar el evangelio que esas almas serán impactadas. Es por medio de predicar el evangelio que nuestros gobernantes serán impactados en sus corazones. Es por medio de predicar el evangelio que las personas que hoy en día practican aberraciones que la Biblia prohíbe serán transformadas y dejarán ese tipo de prácticas para volverse al Dios vivo y verdadero en un genuino arrepentimiento y en una fe. Somos llamados entonces a impactar este mundo por medio de llevar a cabo esta doble labor. Y quiera el Señor concedernos gracia para poder seguir haciéndolo sin desmayar, hermanos, hasta que Él venga. Y no nos desanimemos cuando veamos a personas que rechazan este precioso mensaje. Antes bien, sigamos perseverando, confiando en que el Señor hará su obra a su tiempo. Amén.